No es bon negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident, sense pietat, sense compassió. Aquesta és la gota que fa vessar el got. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Alcem tots la veu amb convicció, paraules en l'aire, terratrèmols en el cor. De Valencia, que costó la vida a 43 personas y 47 resultaron heridas. Con esta ya son 95 concentraciones saliendo a la calle, reclamando que se reconozca que hubo negligencia en la gestión de un transporte público, que faltaba seguridad y que se ha hecho todo lo posible por manipular la investigación del accidente. 95 ya, y parecen muchas, y efectivamente lo son. Pero quiero recordar a todos los que estáis aquí, porque es algo que yo también desconocía, que la Coordinadora Feminista lleva casi 15 años concentrándose todos los primeros miércoles de mes, reclamando, denunciando que se pongan soluciones al problema de la violencia de género, que se haga algo para solucionar el problema de las mujeres que mueren a manos de sus parejas. Solo lo que llevamos de año han muerto Solo en lo que llevamos de año han muerto 40 mujeres y solo en el mes de agosto 56 mujeres, me corrigen. Han muerto 56 mujeres, una cifra que es bestial. Y perdonad que hayamos empezado hoy de una forma distinta, reclamando la atención también sobre este tema, porque es que después, hoy, aparte de ser 3, es primer miércoles de mes. Y como hace ya casi 15 años, la Coordinadora Feminista se va a manifestar delante de las puertas del Ayuntamiento de Valencia. Así que todos los que después de este acto todavía tengamos disponibilidad para seguir siendo solidarios, os invito a que nos acompañéis a los miembros de la asociación, que hoy también vamos a estar allí. Además, queríamos recordar también, antes de los 5 minutos de silencio, a las víctimas del Spanair, que el pasado 20 de agosto cumplieron su sexto aniversario del fatídico accidente, donde murieron 154 personas y 18 resultaron heridas. Así que los 5 minutos de silencio nos gustaría compartirlos, además de la memoria de los afectados por el accidente del metro, también con todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista y de los fallecidos en el accidente de Spanair. Empezamos los 5 minutos de silencio. De dignidad y de recuerdo. Gracias.
Gracias. Una vez más, acudimos a esta plaza a exigir justicia, a exigir que los responsables de la falta de medidas de seguridad en la línea 1 asuman su responsabilidad por la muerte de 43 personas y por las heridas de otras 47. Porque el hecho de coger un transporte público no puede ser causa de muerte. La Generalitat Valenciana debía haber garantizado la seguridad en la circulación ferroviaria y si no cumplió con su deber, debe responsabilizarse por ello. Así lo impone el artículo 2 del Comité de Derechos Humanos, que recoge la obligación de los Estados de proteger a los ciudadanos cuando exista un riesgo para su vida y la obligación de realizar una investigación eficaz, teniendo las autoridades que emplear todas las medidas a su disposición para conseguir los elementos de prueba pertinentes y asegurar a los ciudadanos su derecho a un proceso con todas las garantías, respecto a un juez imparcial y a la custodia de pruebas, y que permita conciliar el derecho a la verdad de las víctimas con la obligación del Estado de procesar y castigar a quienes resulten responsables. Y si nuestros gobernantes no cumplen con su obligación, aquí estamos nosotros, para recordarles esta obligación que es nuestro derecho. Y como la unión hace la fuerza, varias asociaciones nos hemos unido para crear todas juntas la Red de Víctimas Españolas, bajo el nombre de Revés, simbolizando el revés que sufren las vidas de las víctimas de catástrofes, siendo la mayoría de veces doblemente victimizadas, al tener que añadir al dolor por la pérdida humana la frustración e impotencia que supone el abandono del gobierno. De esta forma, la plataforma Revés surge de la necesidad de reparar los errores cometidos por los gobiernos contra los ciudadanos afectados por una catástrofe y garantizar sus derechos, como son el derecho a la vida y a un proceso con todas las garantías que permita asumir responsabilidades. La Asociación de Víctimas del Metro llevamos más de 8 años reivindicando nuestro derecho a la verdad, a un proceso penal transparente y completo, que cumpla la necesidad de agotar los medios razonables y eficaces de investigación, buscando la verdad sin el más mínimo resquicio de duda, frente a la actuación de personas que puedan haber sido responsables de la decisión que produjo 43 muertes y 47 heridos. Y puede que ese momento haya llegado. El tiempo lo dirá. Seguimos esperando respuestas. Antes de despedirnos hoy, queríamos volver a aprovechar este micrófono enfrente del Palau de Presidencia para hacer llegar un mensaje a nuestros políticos. Hacerles llegar un mensaje de que la sociedad está reclamando un cambio para obtener políticos honestos que sean capaces de dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, problemas como puede ser la violencia de género, como puede ser la seguridad en un transporte, que necesitamos políticas que trabajen en la prevención y no se dediquen solo a inaugurar ya grandes eventos, a hacerse una foto. No necesitamos políticos políticos honestos que trabajen para nosotros, que cuando hablen con los ciudadanos no enarbolen banderas con el único afán de manipular y dividir a la sociedad, que no se esconda detrás de palabras huecas, de ideales que hace mucho que ellos olvidaron y que no practican ni que ejercen ni en sus acciones ni en sus políticas, sino políticos que no roben, como decía Carmen, que no roben y que sean
honestos, que sean capaces de sentarse delante de un ciudadano a escucharle, mirarle a los ojos y que sean capaces de pedir perdón cuando cometen una equivocación. Ese es el tipo de políticos que necesitamos y el cambio que estamos reclamando. Y también como ciudadanos tenemos que aplicarnos a nosotros mismos ese cambio en nuestro pequeño hábito, poder ser cada vez más solidarios con los problemas que tiene el de al lado, ser más tolerantes con las diferencias que tiene el de al lado, ser también partícipes de aquello que les exigimos a nuestros políticos. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, estamos pidiendo que ejerzan muchos medios, pero también nosotros podemos hacer mucho por la educación sin diferencia, por una educación en la igualdad. También podemos hacer mucho cuando vamos a apoyar a los dependientes, aunque a nosotros no seamos. También los ciudadanos tenemos que aprender que tenemos que cambiar y sobre todo que seamos capaces de exigir a los políticos respuestas, porque si nos tratan como idiotas y les va bien, igual nos siguen tratando como idiotas, y estoy convencida de que no lo somos, solo que tenemos que hacerles llegar un mensaje muy claro y contundente, que queremos que ellos cambien porque nosotros ya hemos cambiado y ya hemos despertado. Y bueno, nada más. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, 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 sí se puede. Claro que sí. Y nada más, antes de despedirnos, dos cosillas de intendencia. Para todos los miembros de la asociación, recordar que la asamblea de socios está convocada el próximo lunes a las 6 de la tarde, y que recordar que siguen abiertas las bases del concurso para realizar un homenaje, un monumento que se pondrá en la superficie donde ocurrió la curva, en las calles entre San Vicente y Lois de Corella, y que siguen abiertas las bases hasta el 3 de octubre. Y nada más. Daros las gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias con este bochorno que cae y con lo difícil que es la vuelta al cole.